El crowdfunding inmobiliario básicamente consiste en la financiación colectiva de inversiones inmobiliarias. De esta manera puedes invertir en distintos proyectos inmobiliarios a pesar de tener un pequeño capital, ya que la inversión mínima suele ser de tan solo 100 euros, frente a las decenas de miles de euros que supone una inversión inmobiliaria tradicional en donde eres el único comprador. Generalmente, una plataforma reúne a varios pequeños inversores interesados en hacer algún proyecto como un chalet, un bloque de pisos o un aparcamiento y reparte la inversión que se debe hacer para construir ese inmueble entre todos los pequeños inversores. Después de un periodo prudencial que generalmente se sabe de antemano de pedir permisos, construir el inmueble y terminarlo, se reparten los beneficios entre todos los inversores dependiendo de cuánto invirtió cada uno. Este vídeo no va a ser un tutorial en el que te explique detalladamente en dónde debes hacer clic para invertir en crowdfunding inmobiliario, ya que el mismo duraría 1 hora. Esta va a ser una guía general en la que te voy a explicar de qué se trata este tipo de inversión y qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un proyecto en el que poner tu dinero. También debo mencionar que el Business Crowd Investing, es decir, financiación colectiva de proyectos empresariales, sigue unas pautas muy similares al crowdfunding inmobiliario. Por lo tanto, lo que te voy a contar en este vídeo puedes aplicarlo al Business Crowd Investing sin problema alguno. Pero volvamos al crowdfunding inmobiliario. Antes de invertir en estos proyectos tienes que tener en cuenta 5 criterios. ¿Qué plataforma vas a usar? ¿Qué retorno esperas obtener? ¿Qué horizonte tienes para tu inversión? ¿Qué tipo de inversión es? ¿Y qué características tiene ese proyecto? A continuación te explico cada uno de estos criterios en mayor detalle. 1. Seleccionar una plataforma adecuada. De nada sirve invertir en un proyecto que tiene una pinta espectacular si resulta que la plataforma que estás utilizando para invertir es una estafa y lo único que pretende es atraer tu dinero para robártelo. Por eso es muy importante invertir únicamente a través de plataformas probadas, estables, fiables, solventes y profesionales. Algunas de las más conocidas son CrowdState, State Guru, Housers, Reinvest24, Crowdestor o Urbanitae. Aprovecho para recordarte que es importante que inviertas en varias plataformas. Al diversificar entre distintas plataformas, reducirás el riesgo de la inversión. Número 2. Retorno ofrecido. Una vez que ya sabes qué plataforma vas a utilizar, ya puedes comenzar a filtrar entre distintos proyectos para poder invertir únicamente en los que cumplen tus criterios de selección. El primer criterio de selección es el retorno esperado del proyecto. Esto es algo muy subjetivo, puesto que depende de cuál sea el coste de oportunidad de tu dinero. Por lo tanto, el retorno que para ti puede ser aceptable, para mí puede ser demasiado bajo o viceversa. En mi caso, solo considero proyectos que ofrecen un retorno mínimo del 12% anual, puesto que si el retorno es inferior, prefiero invertir en otro tipo de activos que conllevan menos riesgo. Pero como digo, tal vez con un 10% estés satisfecho, por lo tanto, debes plantearte qué retorno mínimo estás dispuesto a aceptar al invertir en crowdfunding inmobiliario. Número 3. Horizonte de inversión. O en otras palabras, ¿cuánto tiempo va a durar la inversión? En el caso del Business Crowd Investing o inversión en proyectos empresariales, el plazo está claramente definido. Por ejemplo, un proyecto puede tener un plazo de inversión de 9 meses y otro de 18 meses. Pero por lo general es raro ver proyectos de menos de 6 meses y de más de 24. En el caso que nos atañe, el del crowdfunding inmobiliario, el plazo va a depender mucho del tipo de proyecto del que se trate. Debes tener en cuenta que las inversiones inmobiliarias suelen ser inversiones a medio y largo plazo, por lo que es frecuente ver proyectos de entre 24 y 36 meses, aunque por supuesto hay proyectos de tan solo 12 meses. Es importante que entiendas que, salvo contadas excepciones como por ejemplo Housers, las plataformas de crowdfunding inmobiliario no suelen ofrecer un mercado secundario en el que revender tus participaciones en caso de necesidad. Por lo tanto, y como que generalmente no vas a poder retirar tu dinero hasta que no termine el proyecto, no deberías invertir en proyectos que excedan el plazo del cual vayas a necesitar tu dinero. Por ejemplo, si sabes que dentro de 12 meses vas a necesitar el dinero, pues no inviertas en proyectos de duración de más de 9-10 meses para estar seguro.
Si crees que estas inversiones tienen un horizonte temporal demasiado largo para ti, te recomiendo que consideres mejor invertir en crowdlending, es decir, préstamos entre particulares o a empresas, que tienen un horizonte de inversión muy inferior, de tan solo 30 días en algunos casos. Número 4. Tipos de proyectos. Obviamente hay distintos tipos de proyectos dentro del crowdfunding inmobiliario. Especialmente se pueden distinguir tres grandes categorías: la compra para alquiler, la compra para renovación y posterior venta con plusvalía, y los préstamos a promotores. Si lo que quieres es recibir ingresos pasivos todos los meses, entonces deberás invertir en proyectos que consistan en la compra y alquiler de la vivienda o en préstamos a promotores. En cambio, si lo que quieres es una acumulación patrimonial, entonces deberás concentrarte en los proyectos de compra-venta con plusvalía. Lo mejor suele ser combinar distintos tipos de proyectos para tener una cartera bien diversificada. Número 5. Características del proyecto. Este es, sin duda alguna, el criterio más amplio y subjetivo de todos. Los elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger proyectos de crowdfunding inmobiliario son los siguientes. Gestor. Cada proyecto va a tener un gestor que se va a encargar de llevar todo el papeleo, obtener los permisos necesarios o encontrar inquilinos o compradores. Por lo tanto, tienes que analizar la experiencia del gestor y los proyectos anteriores que ya ha realizado. Ubicación geográfica. Además de considerar elementos obvios como el país y la ciudad en las que se ubica el proyecto, debes valorar bien si el inmueble está en un sitio céntrico. En caso negativo, debes considerar si al menos está en una zona con potencial de apreciación. Precio por metro cuadrado. Lo ideal es invertir en proyectos cuyo precio de adquisición por metro cuadrado sea inferior a la media del mercado de la zona. Este es un dato que te suele indicar la propia plataforma en la descripción del proyecto. Planos. Los planos te permitirán darte una idea de la futura distribución del inmueble. Si crees que no está distribuido correctamente, probablemente otras personas piensen lo mismo y no sea un piso muy popular cuando se vaya a poner en venta o alquiler. Fotos o proyecciones. Es imprescindible tener fotos o proyecciones del proyecto. Con esto vas a poder ver cómo está actualmente el activo y cómo se prevé que va a ser construido. De nuevo, te podrás hacer la idea de cómo va a quedar y de si crees que es algo que podrá interesar a potenciales inquilinos o compradores. Garantías. A diferencia de lo que ocurre con el crowdlending, en el crowdfunding inmobiliario no suele haber garantía de recompra si se retrasa el proyecto. Por lo tanto, es muy importante que analices qué garantías ofrece el gestor o promotor del mismo. Lo más frecuente es que haya una garantía sobre el propio bien, como ocurre con las hipotecas y los bancos. Pero también puede haber garantías reales o personales por parte de los gestores del proyecto. Números. Échale un vistazo a todos los números del proyecto. Por ejemplo, si hay financiación bancaria para parte del mismo, el gasto energético del edificio, el IBI o demás impuestos. Con todos estos elementos ya deberías ser capaz de elegir buenos proyectos en los que invertir. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido el crowdfunding inmobiliario? ¿Invertirías en él? Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.